Se van a ganar un Nobel. Ya. Oh. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Quién me puede contar? Creo que comenzaré diciendo que no era lo que yo esperaba. O sea, yo pensaba algo así como bien bonito, y creativa, fue como de, podremos extender nuestra imaginación sobre cualquier cosa, y de repente solucionar problemas, dar soluciones a problemas. ¿Qué problemas? Maltrato, secuestro, no, ¿Por qué son tan... fue todo un cambio de Todo imagen. así como colores y mucho una sabor. mezcla como de que blanquito, gris. Ya, pero ¿por qué son tan... negro? Como que acá estaba el proyecto, así feliz, con este monito, así bien feliz, después fue bajando, el monito empezó a ser delincuente, vender droga, En la empezó calle. a fumar, y ahí ya se cayó todo. Ya, pucha. Vamos a ver cómo hacemos que ese monito ahí vuelva a levantarse. Yo les voy a contar un poco sobre los orígenes de la creatividad, ¿ya? En historia, entonces, lo vamos a abordar desde la evolución de la especie humana. Vamos a hablar de por qué nosotros somos distintos, pero nosotros somos animales racionales, supuestamente, ¿ya? Pero por qué nos diferenciamos del resto de los animales, ¿ya? Y eso tiene que ver con el largo proceso de evolución que existió en la antigüedad, ¿cierto? En la prehistoria, y hoy día vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la prehistoria, vamos a hablar de cómo el cerebro humano se transforma en un cerebro pensante, analítico, capaz de observar la naturaleza y capaz de dar soluciones, ¿cierto? Pero en la época de la prehistoria, porque en la prehistoria no habían delincuentes, ya en la prehistoria los problemas tenían que ver, por ejemplo, con no morir de frío, con cazar animales, ¿ya? ¿Qué problemas creen que tuvo el hombre de la prehistoria? Pero yo creo que igual había en robo, así como robar el pedacito de carne. Pero era por necesidad, por sobrevivencia. Claro. Bueno, igual ahora en algunos casos también, ¿ya? Acá ahora por imbecilidad y por ya, pero bueno, quizás han cambiado algunas cosas, pero probablemente se robaban ahí algún huesito, algún animalito y se lo comían, ¿cierto? Se lo tragaban. ¿Ya? Pero vamos a hablar entonces de la prehistoria, de esos principales problemas y cómo han habido seres humanos, hombres y mujeres, creativos, que han logrado conocer ese pasado. Entonces, la clase de hoy es muy entretenida. De hecho, esta clase, cuando la hacemos presencial, como que yo camino como mono por la clase, ¿ya? Para que ustedes entiendan cómo fue la evolución. Pero ahora no lo vamos a poder hacer, ¿ya? Esta clase entonces jugando a ser arqueólogos, ¿ya? Vamos entonces a conocer el trabajo que hacen los arqueólogos, cómo ellos... ¿Los arqueólogos son esos que andan con el pincelito en la tierra? Sí, andan con un pincel. Son hace unos años que el Carlos dijo que él quería ser... sí, por eso me acordé. Solamente porque el Carlos quería ser arqueólogo porque solamente quería pasar el pincelito por la tierra. Sí. Yo creo que decía ahí, ¿no? El Carlos Yáñez quería ser... andar con su pincelito. Qué seco, Carlos. Ídolo Carlos, ¿ya? Entonces, déjenme explicarles hoy día qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, ¿cierto? Pero el objetivo de nuestra clase es conocer el proceso de evolución de la especie humana mediante el trabajo que realizan los arqueólogos. Entonces vamos a ver si el Carlos está preparado para ser un arqueólogo. Y ahí está, pues, lo que dice el Agustín. Mira, ahí está el Carlos. Para comenzar, o sea, la esposa del futuro, ¿ya? ¿Saben entonces cuál es el trabajo que hace un arqueólogo? Aparte de pasar el pincelito. ¿Sobre qué pasa el pincelito? Buscar huesos como de otras especies que ya se extinguieron. Ya, buscar, ¿cierto? Huesitos de otras especies que se extinguieron. ¿Qué más? ¿Solo huesitos? Como cosas de la antigüedad. Perfecto, cosas, todo lo que tenga relación con la antigüedad, como por ejemplo... Las tumbas, las ¿cierto? pirámides. Las tumbas, las pirámides. De hecho, todo lo que nosotros sabemos respecto de
las pirámides es gracias a los arqueólogos, ¿ya? Pero los arqueólogos incluso trabajan periodos anteriores a los egipcios, ¿ya? Y son los que han permitido reconstruir el pasado de la humanidad y principalmente la evolución humana, ¿ya? Para que nosotros llegáramos a ser los Homo sapiens sapiens que somos hoy día, ¿cierto? Las personas súper pensantes que somos hoy día, hubo un largo proceso de evolución física y cultural que permitió entonces que llegáramos a ser lo que nosotros hoy día somos, ¿ya? Pero eso lo sabemos gracias al trabajo que hacen los arqueólogos y lo vamos a saber en el futuro al trabajo que va a hacer el Carlos, ¿cierto? Cuando sea un gran arqueólogo, ¿ya? Cuando hablamos de la prehistoria, estamos hablando del periodo más largo de la historia, ¿ya? De hecho, está como mal dicho, prehistoria, ¿ya? Porque es como decir antes de la historia, como que los homínidos o como que estos primeros primates no fueran parte de la historia, y sí son parte de la historia, ¿ya? A mí esta materia me gusta mucho, les voy a contar algo. Me gusta mucho porque yo tuve un profesor en la universidad que se llama, todavía está vivo, muy viejito, Vicente Pizarro, y él nos enseñó esta materia. Entonces a mí me gusta así, caleta. Ya me gusta mucho la prehistoria. Sí, profe, para los que están desde la época de, bueno, no voy a decir para no hacer spoiler, pero los que vienen de kinder, saben que nosotros le decíamos con la tía Elena, que está en la prehistoria. Ya, de hecho mi profe, sí. mi profesor... Era de la prehistoria. A mí nunca me gustó que dijeran eso. Mi profesor, ya, pero mira, mi profesor que nos hacía eso era viejito también. Entonces, para que no sonara ofensivo, nosotros le decíamos el paleoprofe, ya, un poco como el paleolítico, porque paleo significa antiguo, ya, y él, de hecho, todo el mundo lo conoce como el paleoprofe, ya, porque es muy viejito, muy antiguo, ya, y él igual como que le gusta que le digan así, porque es lo que él se especializó, ya, entonces, podemos quizás decirlo con un poco más de cariño y que no suene tan ofensivo, ¿ya? Pero miren, vamos a hablar entonces de las etapas de la prehistoria, y para que entiendan, la prehistoria tiene 3 grandes etapas, ¿ya? La prehistoria se origina por ahí, hace 2,5 millones de años antes de Cristo, hasta que aparecen los primeros escritos, ya en Mesopotamia, por ahí por el 4000 antes de Cristo, ¿ya? Llamamos prehistoria entonces a 3 grandes subperiodos, que es el paleolítico, ¿cierto? Que es la antigua piedra, o la piedra antigua, que era cuando los hombres de las cavernas andaban con palos, ¿cierto? Se defendían con piedras, era como todo... Era como muy, muy arcaico todo, no había mucha tecnología. Cuando hablamos de neolítico, ¿qué creen ustedes que se refiere a la palabra neo? Si paleo es antiguo, neo, ¿qué será? ¿Intermedio? Ya, podría ser, tibio. Entre medio de... ¿Ya? Neo significa nuevo. Cambio, tal vez. Ya, cambio, y significa nueva, o nuevo. Por lo tanto, si el paleolítico es la antigua piedra, el neolítico es la piedra nueva, ¿ya? Y es cuando el ser humano, hombres y mujeres, dominan el fuego, ¿ya? Están un poquitito más evolucionados, dominan el fuego, ¿cierto? Construyen sus primeras armas, y van entonces lentamente como desarrollando tecnología, ¿ya? Y finalmente tenemos la edad de los metales, que es cuando el ser humano aprende a hacer armas, aprende a hacer puntas de flecha, por ejemplo, aprende a hacer ya cuchillos con los que puede matar animales, ¿ya? Entonces vamos viendo cómo el ser humano lentamente va o pasa de ser un mono, ¿cierto? Acá en esta etapa, aquí lo vamos a poner, ¿cierto? Aquí es un monito, ya no dibujó muy bien, pero imaginen que ese es un mono, ¿ya? Parece más un osito, profe. ¿Ya? Bonito. Un osito. Parece un osito. Ya pasa de ser un mono, ¿cierto? A ser ya un ser humano que es un poquitito más racional, ¿cierto? Y se le
ciertas ideas. Dígame. De hecho, la otra vez estaba hablando de esto con mi tata porque la hora de almuerzo es como la hora de cuando mi tata activa su modo genio. ¿Ya? Y dice que nosotros seguimos teniendo la cola así como de mono, pero solamente que está súper como menos evolucionado, que es el coxi, que es como como de donde sale la colita, de ahí sale la colita. Exacto. Ya de hecho, nosotros tenemos, como bien dice el Agustín, tenemos todavía algunos vestigios de la prehistoria, ya de la evolución humana. Por ejemplo, hay personas que todavía tienen las muelas del juicio. Yo soy del paleolítico porque tengo las 4 muelas del juicio, ¿ya? Y son muelas que hoy día... A mi mamá se las sacaron las 4 de una. ¿Ya? Las muelas del juicio no sirven para nada porque están súper atrás, Claro. pero en esa época, ¿cierto? Que el hombre se alimentaba, o el ser humano, perdón, se alimentaba de ramas, se alimentaba de, no sé, carne cruda, obvio que esas muelas servían. Hay otro órgano vestigial que es el apéndice, ¿ya? ¿Alguien le ha dado apéndice? Sí. No, a mi abuela sí, pero a mí no. Ya, el apéndice, que está aquí, ¿se acuerdan cuando yo les decía? Se supone que servía para comer roca, algo así. Ya, y para procesar las plantas, ya, porque las plantas se las comían, las hojas se las comían crudas. Me hubiera gustado procesa ¿cómo se? Ay, se me fue el nombre del órgano, el apéndice. El apéndice, ¿verdad? El apéndice procesaba ese tipo de alimentos, era como una especie de estómago especial para ese tipo de alimentos, ¿ya? A mi primo como bien dice apendicitis recién. ¿Mati? A mi primo le acaba de dar apendicitis y lo tuvieron que operar. De hecho, hoy día no sirve para nada. Ya no... Sí, es como un órgano más, pero es como inútil. Exacto, pero que en su época o en la época de la prehistoria sirvió, ¿ya? Entonces ahí nosotros vemos cómo tenemos algunos vestigios todavía. Bueno, o hay gente, o hay personas que tienen mucho más pelo en su cuerpo, ¿ya? Sí. Hay gente que tiene menos, ¿ya? Y eso también habla como de la evolución. Hay gente que es así bien peluita, ¿ya? Sobre todo los hombres, algunos hombres, ¿ya? Y eso es una herencia que nosotros arrastramos desde la prehistoria, ¿ya? O sea, es impresionante el tiempo que tiene que durar la herencia de tener harto pelo. Claro, claro, imagínate, es un legado de cientos de miles de años. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ay, espérenme, acá, ya. Este profesor que yo tenía, que yo les conté, el paleoprofe, una vez a mí me dijo una frase que yo me la quedé pensando mucho tiempo y que siempre la digo, pero es obra de él, ya, a él se le ocurrió. Él decía que la prehistoria es el largo proceso donde el ser humano pasa de ser dominado por la naturaleza a dominar el medio que lo rodea. ¿Quién me podría explicar esa frase? Que yo después la entendí, como que dije, oh, qué inteligente lo que dijo. Porque algo que yo entendí es como que primero el ser humano era como inofensivo, como que no descubría del todo bien las cosas, como que no se estaba interactuando. Y ya después fue descubriendo más modernidad y al tener más modernidad tiene más poder. Y de ahí como que empezó a como a superar a la naturaleza, se podría decir. Perfecto. ¿Quién más quiere decir otra cosa? ¿La Mati quería decir algo, no? No, pero dije que lo entiendo, pero no sabía cómo explicarlo. Ya, como esto de que el ser humano primero es dominado por la naturaleza. De hecho, piensen en la época de las cavernas, ¿cierto? En el Paleolítico, que supongamos que nosotros somos una familia prehistórica, ¿cierto? ¿Quién es el más viejito de esta familia? ¿Usted? No, pero yo no, pues yo no cuento. Claro. No, yo soy muy joven. Claro. No, claro, ya. claro. El más grande de los estudiantes. Yo soy la anciana del grupo. Ya, pero ¿quién es el más grande en edad? Yo estoy entre no. ¿El Benja será? será? Creo que es el Diego. El Diego, creo que sí, el Diego de edad. No sé si deporte, pero de edad sí. Ya, no, pero no está conectado el Diego, ¿sí? No está sí, está ahí. ¿Dónde está? No lo veo. El del monito Ahí está, gris. Diego.
Ya, supongamos entonces que el Diego es el jefe de esta tribu, ¿cierto? Porque es el hombre. Bueno, desde casi siempre como que ha sido medio machista la cosa. Pero él es el jefe, ya, y pongamos una jefa de la tribu. Yo la voy a nombrar a la Mayra. La Mayra es nuestra jefa. Ya, nosotros somos los hijos, primos, nietos, somos el resto de la familia, ¿cierto? Pero no tenemos casa, no tenemos luz, no tenemos fuego. ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo vamos? Descansando. Cazando. Ya, nos distribuimos, ¿cierto? Entonces voy a mandar a cazar a la Agustina, a la Emilia, a la Amalia y a la Mari. No me gusta cazar, profe, me gusta matar animalitos. Pero es un ejemplo, pues Emilia, es un ejemplo. Igual, no. Vamos a mandar al Bruno, al Maxi, al Benja, al Gabriel y a la Pía a buscar frutos y alimentos, plantas, lo que pudiéramos comer, ¿cierto? Y el resto nos vamos a quedar ahí haciendo fuego. Supongamos que vivimos en una cueva, todos vivimos en una cueva, ¿ya? Y hay una tormenta. ¿Cómo no nos morimos de hipotermia? Con el fuego. Ya, con el fuego, ¿cierto? Y aparte que algo que pasa en los iglús, que no sé si pasa en las cuevas, es que el iglú, si no hubieran personas, tendría una temperatura diferente que si estuvieran personas dentro. Ya. Como que a las personas le pasa el calor al iglú. Ya, podríamos entonces en esta cueva generar una especie de calorcito humano. Mati, diga. Claro. También para no morir de hipotermia, la gente antes también hacía ropa con los cueros de los animales. Perfecto. Sí, con la ropa de los animales. Los que van a cazar, es decir, los que van a cazar, no solo nos traen carne, sino que también nos traen nuestras prendas de vestir, ¿cierto? Probablemente todos, para poder dormir, vamos a tener que dormir juntitos para traspasarnos nuestro calor, ¿cierto? Y alguien va a tener que cuidar esta fogata para que no se nos apague, ¿ya? Porque claro. en el paleolítico, la casa. Porque en el paleolítico turnos de guardia. Pueden ser turnos de guardia, ¿ya? Porque en el paleolítico no tenemos cómo, o todavía no sabemos hacer fuego. Por lo tanto, si se dan cuenta, el ser humano, como decía el Agustín, es como indefenso, es como vulnerable. Hay una lluvia, chuta, se tiene que guardar. Viene un mamut y nos quiere atacar, tenemos que salir corriendo, ¿ya? Si no pillamos comida, chuta, ¿qué hacemos? ¿Qué comemos? Nos comemos entre nosotros. Alguien sacrifica una mano. No, claro, de repente, ya, vamos a comer, como no tenemos comida, cada uno da una manito y se come su manito. Un hachazo en la mano. Hubo en la evolución algunas especies que eran caníbales, pero esas especies no lograron sobrevivir, ¿ya? Sin embargo, de las primeras especies que logran sobrevivir, las primeras especies de monos, ¿cierto? Estos monos que empiezan a pensar un poco más, precisamente sobreviven aquellos que no se comen unos a otros, ¿ya? Y es muy difícil que el ser humano decida comerse a otro ser humano, ya tiene que ser una decisión muy extrema. Probablemente entonces vamos a seguir esperando a que pase la lluvia para salir entonces a buscar nuestro alimento. Entonces dependemos de la naturaleza, estamos como muy dependientes y somos muy vulnerables. Sin embargo, la prehistoria es esa larga etapa donde el ser humano finalmente logra dominar la naturaleza, donde aprende a hacer fuego, donde de repente dice, oye, que somos lesos, ¿para qué andamos cazando animales? Mejor criemos animales, ¿ya? O ¿para qué vamos a andar recolectando plantas? Cultivemos las plantas, ¿cierto? Y eso tiene que ver con un proceso largo de pensar, de razonar, de probar, de equivocarse, ya, de que mucha gente muere por esas razones, ¿cierto? Pero finalmente el ser humano logra sobrevivir, ¿ya? Y a eso se refiere la frase que decía mi profesor, ¿ya? Miren, vamos a hacer, acá está como la explicación. Los primeros homínidos entonces viven en cuevas, cazan su alimento y viven entonces en clanes familiares, ¿ya? Y esos clanes familiares están organizados por la edad. Los más adultos son los más sabios, ¿cierto? Las mujeres, bueno, casi siempre andan ahí con sus hijos a cuesta, pero estos clanes familiares son muy bacanes porque se dividían todo en forma equitativa. Supongamos, los que iban a cazar el mamut
dividían el mamut después así, un pedacito para cada uno. Los que iban a buscar frutos, por ejemplo, dividían los frutos en forma equitativa. Ya los que se quedaban, no sé, haciendo el fuego, permitían que todos calentaran Claro, y después al mamut le tenía que sacar la piel para poder, también le servía de ropa. Exacto, y entre todos van fabricando su ropa, porque el ser humano entiende, y esto es súper importante, entiende que solo no puede sobrevivir. Sí. Es necesario sobrevivir en colectivo. Si no sobrevive el clan, no sobrevive ninguno, ¿ya? Por lo tanto, esa va a ser una de las características más importantes de la prehistoria. Andaban todos juntos para todos lados, ¿ya? Y todas las labores estaban súper bien distribuidas. Les voy a dar una tarea de 1 minuto, ¿ya? ¿Qué? Entonces, ¿En grupo? No, individual, ¿ya? Lo van a hacer... No, Un dinosaurio. A ver si es muy fácil. Es 1 minuto para... Ya, van a googlear entonces, así tal cual. ¿Quién fue Lucy, la Australopithecus? Se van a encontrar con una mujer hermosa, ¿ya? ¿Quién fue Lucy, la Australopithecus? Pero profe, no sé qué el nombre. Ahí está. ¿Quién fue Lucy, la Australopithecus? Son las 12. Probablemente ese me salió un mono. Ya, léanlo. Sí, es un mono. Léanlo. Salió un mono. No hagan spoiler. Profe, capaz que ese minuto se me vaya cargando el Microsoft. Ya, pero lea ahí quién fue Lucy. A ver. Dice que es un conjunto. Lean Cuando fue uno de los silencio. parece que Lucy. fue uno de los primeros monitos que evolucionó. Pero no digan. No lo digan, investiguenlo así silenciosamente. Está rarito el nombre que tiene la... Quedan 15 segundos. Pero... Ok. Creo que ya sé quién es. Profe, Ay. se me carga el Chrome. Qué fea imagen. ¿Cómo que fea imagen? Es hermosa. No, es que me encontró una imagen media fea. Ah, O ya, sea, como en un perfil que no le quedaba muy bien. ya. ¿Por qué me sale otra cosa que a todos los demás? Oh, ¿Les resulta o no? ¿Ya? No, Ya voy a dar 30 segundos más. creo que ya sé quién es. Ya, pero todavía no lo diga. Eso sí, tiene como hartos rasgos como de humano, mujer. Ya sé quién es. Ya. Vamos entonces, voy a dejar de compartir pantalla para preguntar. Voy a ir preguntando así aleatoriamente. Al arqueólogo del curso, Carlos. ¿Quién era Lucy? ¿Qué averiguaste? Vamos a ver de qué está hecho este arqueólogo. ¿Está ahí Carlos o no? Probablemente de nada. ya Porque no habla. Se nos quedó dormido el arqueólogo, parece. Oye, el es que no. arqueólogo de cartón. Sí. Ya. Le vamos a preguntar a la Trini, a ver. Le voy a preguntar a la Trini. Trini, ¿lograste averiguar quién era Lucy? Ya, otra. No lo alcancé a buscar. Ya, pero ¿cómo no están atentos a la clase? Emilia. Parece que al encontrar el ejemplar, tenía las muelas del juicio a sus 14 años de edad. Entonces supongo que fue como el primer ejemplar a que le vieron las muelas del juicio. Ya, vamos bien, Sí, vamos está bien. prestando otra cosa. La Mati, quería decir algo. a mí me salieron imágenes de una mona. De una mona, ¿cierto? Profe. Una mona peluda. Sí. Bonita. Una monita. Mira, Ya, ¿qué más? Más respeto, por favor. esa es Lucy. Es que en esa época no habían depiladores, ¿cierto? Josefa, ¿qué quieres decir tú? Y la Malia parece que quería decir... Lucy es el conjunto de fragmentos que encontraron de uno de los primeros esqueletos de algo llamado homínido
De la especie Australopithecus. Australopithecus. Bien. Amalia, ¿querías De decir? 3,2 a 3,5 millones de antigüedad. Perfecto. ¿Ya? Amalia, ¿querías aportar algo más? Y algo parecido, pero me acaba de salir una cosa que decía que se murió cayendo de un árbol. Perfecto. La monita. Ay, ¡Qué sí, triste! profe. ¿Por qué son tan inteligentes? Agustín, Profe, que diga. hay algo que dicen que cuando uno sueña que se está cayendo o tiene el miedo, por ejemplo, está soñando que está arriba de un edificio y tiene el miedo de caerse, eso se debe a cuando o sea, como los monos tenían que sobrevivir, o sea, se quedaban dormidos en la rama, entonces tenían miedo a caer porque si no se los podían comer. Ya, claro, probablemente sea que viene desde la antigüedad. De hecho, hay algunas teorías de psicología que dicen que los bebés también lloran por eso, ya que es una conducta aprendida desde la prehistoria, ya porque claro, supongamos que ya yo tengo un bebé y lo dejo, no sé, ahí en una roquita mientras yo voy a recolectar alimento. Entonces era un mecanismo para avisar a los papás que había algún peligro, ¿ya? Entonces hay muchas cosas, como la que dice Agustín, ¿cierto?, que vienen de la prehistoria. Todo lo que ustedes han dicho de Lucy es correcto. Entonces los bebés eran como una alarma. Como una alarma de peligro. Como la alarma de peligro. ¿Ya? Ahora no sirven para eso. Todo lo que ustedes han dicho es correcto, ¿ya? Yo les voy a mostrar... Está bien lindo el mono. Les voy a mostrar un video de Lucy. Está bien feo. ¿Lo ven, cierto? Está feo, oye, es lindo. Sí. Tiene una mirada como Lucy. Tiene una mirada muy tierna, pero no es un mono, fíjense bien. No es un mono. Es una... está como evolucionando cuando... Exacto. Y la Josefa dijo un homínido. Y el homínido es la evolución, ¿cierto? Es como el que está entre medio del mono y del ser humano. Y Lucy es un homínido, ¿ya? Es uno de los escalafones de la evolución. Entonces lo que vamos a hacer ahora, yo tengo 1 minuto para mostrarles un video que después lo vamos a comentar, ¿ya? Me avisan si es que se ve bien. Lucy, en 1 minuto. Hola y bienvenido a En un Minuto. Si estabas buscando información interesante, explicada de manera rápida y sencilla, llegaste al lugar correcto y en el momento perfecto. En menos de 1 minuto más, te podrás informar de muchas cosas. El día de hoy hablaremos sobre Lucy. Cronómetro, comencemos. Medía poco más de 1 metro. Los largos brazos le colgaban a los costados del cuerpo, pero andaba erguida. Tenía piernas fuertes que le hacían una buena corredora. Pertenecía al grupo de los homínidos, grupo animal al que también pertenecemos los humanos, pero distaba de ser humana. Vivió en la región de Afar, Etiopía, hace unos 3.200 millones de años. La llamaban Lucy, pero ese no fue su nombre. El 24 de diciembre de 1974, bajo el agobiante sol de mediodía, Donald Johanson, paleoantropólogo estadounidense, vio el codo de Lucy asomado en una pendiente del terreno. Durante las 3 semanas siguientes, los hombres que trabajaban bajo las órdenes de Johanson recuperaron el 40% del antiguo esqueleto. Había sido una mujer, lo dedujeron por la forma de los huesos pélvicos. Los dientes indicaron que era una veinteañera cuando falleció. A juzgar por las proporciones de las piernas, no debió medir más de 1 metro con 20 centímetros. Nada se pudo deducir de su cráneo, porque nunca lo encontraron. En la colección de la expedición, la catalogaron como el espécimen AL-288-1, pero pronto todos comenzaron a llamarla Lucy, por la canción Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles, que en esos días era muy popular en el campamento. Los trabajadores etíopes que formaban parte de la expedición la llamaban Dinkenesh, que en la lengua nativa significaba «eres maravillosa». A Johanson le tomó casi 4 años determinar a qué especie pertenecía Lucy. Finalmente, decidió que era tan distinto a otros homínidos conocidos y que podía asignarle un lugar. Johanson la bautizó como Australopithecus afarensis, en homenaje al lugar del descubrimiento. De esta manera, un nuevo integrante fue incorporado a la familia de los homínidos. La noticia fue recibida con retinencia por la comunidad científica, pero con bombos y platillos por la prensa. No tardaron en aparecer libros, en especiales para la televisión y en varios artículos periodísticos sobre el tema. Si te gustó este video, no olvides... Ya, ese era un poquitito más... La monita vivió caleta.
¿Sí? Ya estamos hablando Pero de una... ahora la pregunta es, si tenía como 20 años, ¿por qué dicen que nació como hace 3.000 millones de...? Ah, ya, lo que pasa es que Lucy es el ser humano más antiguo encontrado por los arqueólogos, ¿ya? Pero ¿cómo si Pero es tenía que 20 ya la años? encontraron muerta, ¿cierto? La encontraron Pero muerta. es que si encontraron muerta a la monita, ¿cómo es que y no encontraron el cráneo? ¿Cómo es que Wikipedia dice que tenía las muelas del juicio si nunca encontraron el cráneo? Y los sí, huesitos, la mandíbula. ¿cuánto duraron 3.000? No estaba el cráneo, pero sí la mandíbula, ¿ya? Ah, entonces eso lo explica. En O el sea, caso- eso se llama tener suerte, porque murió, no le comieron los huesos, siguió intacta, duró 3.000 millones, no sé de cuántos años. ya, Hasta que más que Donald lo encontró. Donald Johansson, el ¿ya? pato. Miren, les voy a contar un poco la historia. Lucy es el ser humano más antiguo, pero es como mitad mono, mitad ser humano, por eso cuando la Josefa decía homínido, esa es la palabra correcta, es el homínido más antiguo encontrado hasta el momento. Data de 3,2 millones de años antes de Cristo, ¿ya? Y fue encontrado en pleno desierto, cuando estaban ahí con sus pincelitos, ¿cierto? En el campamento encuentran el codo de Lucy, ¿cierto? Y dicen, a ver, estos huesos no son de dinosaurio, no son de animal, son de un homínido, ¿cierto? La desentierran, se dan cuenta de que había sido una mujer por la forma de sus caderas, las mujeres tenemos la pelvis más ancha que los hombres, se dan cuenta, ¿cierto?, de que tenía una fractura, y le examinan incluso los dientes, ¿ya? Los arqueólogos. Entonces deducen más o menos qué era lo que comía, cómo se comportaba, creen que Lucy... ¿Y cómo murió? Tuvo un par de hijos, ¿cierto? Y a raíz de la fractura, dicen o llegan a la conclusión que establece la Amalia, ¿cierto? De cómo aparentemente habría muerto. Ahora, un dato extra es que cuando ellos están en el campamento, están desenterrando con los pincelitos a Lucy, y empieza a sonar esta canción de los Beatles, que es Lucy in the Sky with Diamonds. No sé si la conocen, ¿ya? Creo que no. Es muy famosa. Después googleenla, sí, canción. O tal vez la escuché, pero no recuerdo. ¿Ya? En esa época, entonces, estaba sonando la canción, y los arqueólogos dijeron, bueno, pongámosle Lucy, ¿ya? Porque estaba justo coincidentemente sonando esa canción. El caso de Lucy, ¿cierto?, va a ser emblemático para la arqueología porque nos explica más o menos cómo vivían los primeros homínidos, ¿ya? Y cómo fueron o cómo fue la forma de vida de los Australopithecus, ¿ya? En la evolución de la especie humana tenemos varias ramas, chiquillos, pero para no enredarlos, yo voy a explicar los primeros o los 4 principales. La más antigua es la Australopithecus, ¿cierto? Donde tenemos como vestigio o tenemos como evidencia el descubrimiento de Lucy. Esto que ustedes ven acá es una reconstrucción que se hizo en un museo de cómo habría sido Lucy, ¿ya? Era una mujer que medía 1,20 m. Yo soy chiquitita, yo mido 1,55 m. Era como, no sé, me llegaba hasta el hombro a mí, ¿ya? Era una mujer que más parecía mono que ser humano, que cazaba su alimento, que perseguía animales, ¿cierto? Y que no había desarrollado todavía una forma de comunicarse o un lenguaje, ¿ya? Pese a que no tenía un lenguaje, ella sí lograba comunicarse de alguna forma con otros homínidos. ¿Cómo creen ustedes que se comunicaba en esa época? Como los señas y sonidos. Por señas y sonidos. Sonidos. ¿Cómo eran esos sonidos? Los sonidos de los monos, como de los chimpancés. Gritos, si es que era algo como importante. Ya, por ejemplo, si hay peligro, ya, se le denomina entonces a la forma de comunicación que tuvo Lucy sonidos guturales, ya, que son sonidos como lo hacen los monos, ya, que sonidos de quebrarse los huesos, se le quebraron los huesos. Nosotros hablamos, chiquillos, nosotros hablamos con la boca. El sonido gutural es un sonido que viene como desde la guatita, ¿ya? ¿Alguien podría hacer un sonido gutural?
Ya por ahí, como lo otro. No sé. Oye, van a entrar los papás de la Agustina a ver qué le pasa. ¿Qué le pasa a ese niño? ¿Quién más puede hacer un sonido gutural? Que no venga de acá, que venga como de la guatita. El que hago cuando se me cae el internet. ¿Cómo haces cuando se te pega el internet? No. Y entra mi mamá junto. Entra mi mamá junto. Ay, no, qué mal. Es que, no, espérese, profe, me va a sacar los audífonos para que lo explique. Espérese. Ya, explícale. Ahora sí. ¿Qué? No. Entonces, ya, tenemos el ejemplo de los sonidos guturales del Agustín. Muy bien. Oye, cuando ustedes han ido, por ejemplo, a Fantasilandia o tienen miedo a los sonidos guturales, Yo me pongo a cantar. a ver, canta, María. Que me pongo a cantar de paso en japonés, no me pongo a cantar en español, tampoco en inglés, en japonés. Ya. Ay, no me da cosa. Ya. Me pongo a gritar. Ya, ¿y cómo gritas, Matilda? No sé. Es que no puedo gritar ahora porque está mi papá porque está en reunión. Ah, ya, mejor, ya. Ya, Y dejémoslo hacer hasta como... ahí. Ya, pero con el ejemplo que nos daba ¿Cómo entonces... está haciendo culturales? Grito que quiero comida. Ya, pero con el ejemplo entonces que nos daba el Agustín, es posible entender cómo en la prehistoria, sin decir palabras, y como bien decía la Josefa, solo con gritos, poder expresar peligro. ¿Cómo expresamos felicidad nosotros? Sonriendo. Riéndonos, ¿cierto? Con emoción. Riendo. Con ataques de risa. Ya, la risa es una forma de comunicación súper antigua, ¿ya? Y es un lenguaje universal. Los chinos, los japoneses, los coreanos. Todo el mundo se ríe. Yo he visto que los monitos se ríen así como con la boca muy sonriente y como que no se ríen así, jajaja, se ríen como así. Ya, pero nosotros todos Como para adentro. Todos podemos expresar emociones, ¿cierto? Con gestos que son universales. Matilda, dime. Se comunican como sonidos como las guaguas. Como no pueden hablar, ellas se comunican llorando. Exacto. Ya. Y las mamás saben, este es un grito que quiere cuando tomar nosotros... leche, no sé. Bien, Yo cuando lloro una guagua no sé qué quiere, si quiere comida, si quiere ir al baño, no sé. Ya, de hecho las guaguas son muy prehistóricas porque cuando uno las ve y es como, chuta, ¿cómo se relacionan con el resto, cierto? Y las guaguas van a aprender. Sí, y algo que me da curiosidad es que mi hermanita cuando nació tenía harto pelo, por ejemplo, en la cara, en la oreja. Sí, se le fue saliendo. Creo que tenía como mucho Nacen con pelito. Sí, también tenía de hecho, mucho pelito. Hay una parte de la gestación de todos nosotros, cuando estamos en la guatita, como entre los 4 y los 5 meses, que nosotros nos llenamos de un pelito que se llama lanugo, ¿ya? Y somos como fetos peluditos, ¿ya? No somos muy lindos, pero No después sé, por suerte se nos va cayendo ese pelito, y eso tiene que ver también con el proceso de evolución. Chiquillos, para que vamos avanzando, la siguiente evolución es el Homo habilis, ¿ya? Y aquí, ¿qué característica creen ustedes que tiene? ¿O qué lo diferencia de Lucy? Piensa más. Comienza ahí a pensar más, a crear Ya se sienta, cosas. ya sabe sentarse en la roquita. Se sienta en la roca, está utilizando... Tiene más habilidades. Tiene la posibilidad de pensar o meditar. Aparte se llama Homo habilis, o sea... Supongo que por eso el nombre de Homo habilis. Es el hábil, ¿cierto? Porque miren, Lucy es un mono, ya me voy a parar un poco, y Lucy es así, camina así, como un mono, ¿cierto? Con los brazos así. En el caso del Homo habilis, el Homo habilis empieza a usar las manos, ¿cierto? Como aparece en la imagen. Y con las manos, por ejemplo, él se da cuenta que puede tomar una piedra y puede lanzarle a un animal. Ya no tiene que ir a enfrentarlo directamente. Ya me sido bacán así como descubrir para qué sirve cada cosa, porque ahora ya es como, ya esto lo puedo tirar, lo puedo romper. Exacto. Si yo, por ejemplo, le pego una patada al computador, yo sé que se rompe. Cosas básicas. Claro, y en el caso, por ejemplo, de Lucy,
Lucy además no era erguida, es decir, no caminaba así. Lucy caminaba así, ya, es un mono. Entonces, al ser un mono, el mono no puede como mirar hacia otros lados. El Homo habilis, está como un poco más paradito, puede entonces manipular algunas cosas. No te rías de mí, Agustín. No tenía cuenta así. Era como los dibujos de los niños que de repente de la cabeza le salen los brazos y las piernas. Los dibujos de los niños. Bien. Chicos, así es. Luego en la evolución, chiquillos, viene el Homo erectus, ¿ya? ¿Qué significa el Homo erguido? ¿Ya? Es el hombre o es el ser humano que ya se para derechito, ¿cierto? Y eso, a diferencia, el Agustín se ríe, ¿cierto? Porque Lucy como que no tenía cuello. En el caso del Homo erectus, ya puede mirar, ¿cierto? Hagan el ejercicio ustedes, pónganse así, como agachaditos, a ver si pueden mirar hacia atrás. No pueden. Tienen que... No puedo mirar hacia atrás. A ver, párense derechos. Párense maldito derechos. hombro que tengo, un hombro. Párense derechos y miren hacia atrás, ¿ya? Es mucho más fácil pararse derecho y ver los peligros. Por lo tanto, vamos a tener que el Homo erectus va a ser el primero en pararse bien sobre sus dos pies y eso le va a hacer más fácil la vida. Porque si viene un mamut, ¿cierto? Salgo corriendo, ¿ya? Ya ninguna... Pero, profe, hoy en día igual la gente, hoy en día igual hay gente que camina así como los monos, en curva. Bueno, eso porque hay gente que todavía no evoluciona, pues Emilia, ¿ya? De hecho, hay gente... Mi posición normal de sentarme es como así, como curvado. De Lucy. Usted se sienta como Lucy. Posición Lucy. Y finalmente, chiquillos, tenemos entonces el último eslabón de la evolución, que es el Homo sapiens. El Homo sapiens. ¿Ya? Y el Homo sapiens significa el hombre o el ser humano que piensa. Es decir, ya domina el fuego, fabrica armas, ha ido como lentamente dominando no solo su cuerpo, sino que también dominando algunos elementos de la naturaleza, ¿ya? Entonces, nosotros somos, de alguna forma, producto de esta larga evolución de la especie humana. Chicos, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Como estamos jugando a ser arqueólogos, en el Classroom se ha liberado una tarea, ¿ya? Es actividad por grupo. Vamos, es grupal. Es grupal, pero le vamos a hacer, pónganme atención, le vamos a hacer una autopsia a Lucy. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? Vamos ¿Ya? a hacer forenses. ¿Vamos a hacer forenses o vamos a hacer antropólogos, paleontólogos? ¿Ya? Les voy a explicar en qué consiste la tarea. Es una tarea más bien cortita, chiquillos, ¿ya? Son 10 para la 1. La tenemos que terminar a más tardar a la 1:10. Tenemos 20 minutos para hacerla, ¿ya? Pero vamos a encontrar una ficha médica. Ya, yo les hice aquí una ficha médica de Lucy, donde igual ya hemos dado varias respuestas, y les puse un artículo por si alguien lo quiere leer, ¿ya? Tienen que poner entonces el nombre de los arqueólogos, es decir, el nombre del grupo, y luego de leer el artículo y de lo que hemos conversado en clases, deben completar la siguiente ficha médica de Lucy. Primero, ¿qué era? ¿Un Australopithecus, un Homo habilis, un Homo erectus o un Homo sapiens? ¿Qué era, Lucy? Australopithecus. Era un Australopithecus. Nombre del homínido, en este caso es Lucy. ¿Cuánto medía? ¿Tuvo hijos? Aparente causa de muerte, que ahí la Amalia ya nos dio esa respuesta. ¿Qué evidencias permiten comprobar la causa de su muerte? Y aquí vamos a investigar entonces, bueno, ¿cómo sabemos que fue eso lo que le pasó y no fue otra cosa? Describe brevemente, o describan en grupo brevemente, cómo fue la vida de Lucy y por qué se llamó Lucy. Ya, igual les di esa respuesta. Así que hay varias respuestas que ya hemos logrado encontrar. Vamos entonces en grupos a llenar esta ficha forense de quién fue nuestra querida y hermosa amiga. ¿No nos puso una guía de cómo gritar como Lucy?
No, eso lo voy Yo a dejar. no puedo gritar acá. A mí me prohíben gritar. Ensáyenlo en la noche, pero antes de dormirse, ¿ya? En la noche, profe, en la noche me van a empezar a pifiar los vecinos. No, ensáyenlo en la tarde ya, o cuando quieran. Yo de hecho, yo creo que yo creo que sé hablar en idioma grito porque paso gritando. Ya, vamos. No sé, cuando Trinidad, dame tu grupo. Los integrantes de tu grupo, Trini. Estoy con el Carlos y el Francisco. Carlos y Francisco no Fran. está. No está el Francisco. Ya, vamos con el grupo de Renato. Rena, dame tu grupo. El Agu, el Basti, la Agustina, el Maxi y la Pía. La Agustina y la tía. Bien. Maxi Rivero, dame tu grupo. Pero Profe, ya tiene ese grupo. Ay, ¿qué Ah, hice? sí, me faltó el Maxi, eso me faltó el Maxi. Ah, pero es que no me lo nombraron, po. Ya. Amalia, dame tu grupo. Que estoy con la Laura, con la José y con la Emi. Con la José y dos José, ya, y la Emi. Y la Laura. Bien. El siguiente grupo, Benja Marcelain, ¿con quién está? Yo estoy con el Monte, el Gabriel y el Bruno. El Gabriel y el Bruno, ¿ya? Y tengo solitos al Diego y a la Mati. ¿Van juntos o los mando a otros grupos? ¿Alguien quiere...? No, se supone que están con la Mayra también. Con la Mayra y la Vale. ¿Y la Mayra? Se desconectó. Se murició. Ya, entonces los asignamos a los dos, ¿ya? Vamos entonces a abrir la sala y vayan abriendo al tiro la actividad, chiquillos, ¿ya? Tenemos entonces, son 10 para la 1. Para que no nos alarguemos tanto, vamos a dar plazo hasta la 1:08. A la 1:08 volvemos al Zoom y cerramos la clase. Yo igual los voy a ir viendo en los grupos, ¿ya? Ok. Ya. Hola, ¿cómo van? Ya, Más o menos. van súper bien. Ya, ¿se acuerdan qué tipo de homínido era? Tenían 4, el Australopithecus, el Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. ¿Qué era, Lucy? El primero. Ya, Australopithecus. Se los escribo en el chat por si, porque igual es media complicada la palabra. Ya, Australopithecus. ¿Ya? Profe, donde dice el nombre del hominidio tenemos que escribir el nombre de Lucy. Sí, se llamaba Lucy. Ya. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? ¿Carlos? No. Ya. ¿Qué le pasó recién? Que le hice una pregunta y no me contestó. ¿En serio? ¿Sí? No sé, a veces se me va el internet. Al principio de la clase se me pegaba. Ah, ya. Pucha, Carlos, esta era tu clase, po. ¿En serio quieres ser arqueólogo? ¿O te estaban molestando? Cuando chico sí decía eso. Es muy bacán ese trabajo. Yo que usted lo pensaría. Ya, voy a ver otro grupo. Cualquier cosa me llaman. Ya, profe. Ya, nos vemos. Sí, fue el Maxi que lo puso en el Hola, chat. profe. ¿A dónde? ¿Cómo van? Hola, profe. Estatura. Bien. 1.20 era, ¿cierto? 1:20, sí. Buena memoria. Le pongo coma 20, ¿no? Sí. Es coma, ¿no? Ah, pero espérate, esto no es. No, pues, de abajo. Ya volví. O sea, ¿no estaba ahí? No, se le dije que fui a aprender algo. Ya, bien. El nombre, bien, profe. En el nombre es como la bautizaron. Lucy. Lucy. Ah, no. ¿Les No, cuento? no. Sí. Mi abuelita. Ya. Sí. Pero no es ella. ¿Tuvo hijos? ¿Tuvo hijos? Sí, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Sí. Sí, tuvo. ¿Le ponemos No. sí nomás, profe? Sí, solo sí. Ya. Sí, solo Este causa muerte se cayó de un árbol. Qué sad. ¿Qué?
Se cayó de un árbol. Uy, que puse, ay, se me la Unidos y Gringolandia. autor principal del estudio. El hallazgo de Lucy bautiza con ese nombre porque el campamento de los investigadores que la encontraron en Addis Abeba sonaba repentinamente la canción Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles. Supuso un hito para la paleontología mundial, hasta el punto que fue considerada Australopithecus. Llegó la profe. Profe, Hola, profe. Hola, profe. el nombre del homonidio era homónido, Homenido, era Yago. Australopithecus. Exacto. Nombre de lo... a ver, déjeme ver la pregunta. Se me olvidó. Dice... Chale, Milaneso tiene más memoria que yo. ¿Tipo de homínido? Exacto. En tipo de homínido es Australopithecus. Luego, el nombre que le pusieron al homínido, ¿cuál fue? Lucy. No, claro, el nombre es Lucy y el tipo de Fue homínido el homicidio. es un Australopithecus. Exacto. Muy bien, Benja. Ya. Y el nombre del homínido la bautizaron entonces como Lucy. Lucy. ¿Tuvo Siento que hijos? estoy ciego. No se sabe. Aún no llegamos a esa parte, pero creo que sí había tenido, ¿no? Ya. Yo creo que no. Cualquier duda me llaman. Voy a salir A un los ratito. 20 años. Mira, mira. Ok. Si tuvo hijos, ¿ya? Así que solo tienen que poner que sí, ¿ya? Se cayó de un árbol, muy bien. Y luego tienen que explicar por qué creen que se cayó de un árbol. ¿Qué Pues evidencia? porque tenía Estaba durmiendo y un hueso, ¿cómo se puede explicar? ¿Fracturado? Fracturado, sí. Ya. Expliquen entonces eso, pero en la siguiente pregunta. En la siguiente hojita está esa pregunta. ¿Ya? Ahí está. Cualquier duda que ¿Qué tengan, permite comprobar la causa de su muerte? ya. Un hueso ¿Tenía un fracturado hueso puede roto? ser. Un hueso Exacto. fracturado. Tenía un hueso fracturado. Cualquier duda que tengan, me llaman, ¿ya? Ya. Gracias. Voy a otro grupo por mientras. Muy bien, buen trabajo, chiquillos. Pegó ¿Cómo van? ¿Cómo vamos? Oye, Ese es Lucy. 7 minutos. Ah, Australopithecus. ya, entonces vamos rápido. Bien. El nombre del homínido, ¿cómo la bautizaron? Lucy. Lucy. Australopithecus afarensis. Ese es el tipo, pero... No, el nombre, estábamos hablando del... Ya, pero... Estábamos hablando del Lucy. tipo primero. Ya, ¿Cuánto medía estatura Lucy? 1,10 m. 1,10 m, 1,10 aunque m. antes habían dicho que era 1,20 m, como que... Aunque parece más como 1,10 m. No sé. Ya, en el 1,10 artículo m. dice 1,10 m. Sí. Sí, en el ¿Tuvo artículo hijos? decía 1,10 m. Ponle No 1,10 menciona m nada. aproximadamente. Pero Ya, pongan 1,10 m sí. aproximadamente. Está bien ahí. Ya, pero primero tenemos que ver si es que tenía hijos. Parece que sí. Sí, ¿En parece Como que... dos dijo la profe, pero no sé si en el este decía. De hecho, la teoría de que se cayó de un árbol es porque se cree que ella andaba cazando y que habría llegado algún animal y entonces ella se subió a un árbol. Andaba cazando alimentos para sus hijos. Se cayó del árbol, una vez que se fue el alimento, ella se cae del árbol. ¿Dónde dice que tuvo hijos? Debería salir ahí, pues, pero sí, ella tuvo hijos. Acuérdense que por eso descubren que es una mujer, porque tiene la pelvis más ancha, ¿ya? Y examinan su pelvis. Entonces, ¿cuántos hijos tuvo? Usted dijo que eran 2. No, no hay que ponerlo el número, solo si tuvo hijos. Ah, ok, entonces le ponemos que sí. Bueno, los comentarios del artículo están muy buenos. Aparente causa de muerte, caída de un árbol de 14 metros. Caída de un árbol de ¿cuánto? Ay, ¿qué hice? 14 metros creo. Ya, 14. ¿Cómo borro esta que hice acá?
Después yo la borro. Pon la flechita. Esa flechita que está al lado de la cuestión de imprimir. ¿Dónde? A ver, déjame ver si puedo... No, espérate, no. Ay, no se puede anotar. Ya, pero al final borren eso. Sí, no hay problema con eso. Después lo borramos. Ya. Caída de un árbol de 14 metros de altura. Si tienen dudas, ¿Qué profe? Hola, Trini, ¿ya terminaste? Hola, profe. Sí. Ya, todavía no se puede. Tenemos que cerrar la clase. ¿Y el Carlos? Sí. ¿No? El Carlos se fue, por eso vine aquí. Ya, esperemos. Pero aquí. ya terminé. Ya, súper. Ahora lo voy a entregar. Ya, entréguelo por mientras. Ya. Vamos a mandar un mensaje al resto para que sepan que les quedan 4 minutos. Ya, iban apareciendo. ¿Cómo les fue? Profe, ya nos Ya, ¿alcanzaron a terminar, sí o no? Terminamos antes. Sí, profe, ya terminamos. Sí, con tiempo de sobra. Sí, con tiempo de sobra. De hecho, nos pusimos hasta ver anime. Ay, Sí. ¿por qué no volvieron allí a conversar conmigo que estaba ahí sola con la Trini? Estábamos viendo anime y la cuestión parecía Ya. slow motion. Chiquillos, para que no nos entendamos más. La aparente causa de muerte de Lucy era... ¿Cuál? Cayó de un árbol. Se cayó de un árbol. Cayó de un árbol. Estaba borracha. ¿Cómo que La ciencia es cierto. 14 metros de altura. se cayó de un ya árbol? murió. ¿Y qué evidencia? Profe. ¿Benja? Que cayó de un árbol de 14 metros de altura. De 14 metros de altura, ¿cierto? ¿Y qué evidencias avalan esa teoría de que se cayó de un árbol? Porque tenía huesos rotos. Porque tenía huesos rotos, ¿cierto? Lo que se cree y lo que le expliqué a un grupo es que se cree que Lucy tenía hijos y andaba buscando alimento, ¿ya? Y que probablemente algún animal la asustó y Lucy se subió al árbol, trepó al árbol, estuvo varias horas arriba de ese árbol y que probablemente o se quedó dormida, no sé, pero en algún momento se cae de ese árbol, ¿ya? Tal vez se refaló. O probablemente se refaló, iba con el alimento, ¿cierto? Y que probablemente esa era la causa de muerte. Chiquillos, oye, esos pobres niños no Oye, pero en esa época los hombres y las mujeres se distribuían las labores en forma equitativa. Entonces probablemente el padre de los niños se tuvo que hacer cargo de esos bebés, ¿ya? Bien, chiquillos. O tal vez se fue. ¿Qué puede ser? Se volvió loco y se No, porque no habríamos evolucionado, po. Habríamos quedado ahí, en Lucy. Ahí se hubiera acabado la especie, ¿ya? Bien, qué horrible. Chiquillas, los felicito, ya, buena participación, como siempre. Así es que un aplauso para ustedes y nos vemos la próxima semana. La próxima semana... Oh, profe, primera vez que se cumple, no nos pasamos de la 1 a 10. Vamos a hacer una clase, pero así van a quedar locos, más locos que Lucy. Nos vemos, chiquillos, pórtense bien. Chao, profe. Chao.